Dios les bendiga, amados. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Nos hemos gozado de una manera preciosa, adorando al Señor y recordando el mejor regalo que nosotros hemos recibido, que es el Señor habernos regalado a su Hijo, ¿verdad? Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Y qué bendición que en esta mañana hemos podido celebrar la adoración. Es un gozo para mí nuevamente estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Para los que no estuvieron la próxima vez, me acompaña mi esposa Nancy. Ya cumplimos 24 años de casado. La última vez que vine estábamos a 2 semanas de cumplir los 24 años, así que es un gozo, una bendición, ¿verdad? El Señor nos ha dado, me ha bendecido con esa esposa preciosa. Me acompañan también mis 2 hijos, Jason y Brian. Y un pastor amigo desde la infancia, pastor Jonathan Santiago, también amigo de la familia. Somos lavados con la misma sangre, pero más que eso somos como si fuéramos familia carnal, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido y Jonathan ha sido un pastor y amigo de muchos años. Su abuela vivía frente a mi casa, así que nos criamos juntos, conocimos al Señor en la misma iglesia, crecimos en la misma iglesia y por los últimos años, ¿verdad? El Señor nos ha permitido servir. Estuvo 12 años en Syracuse, New York trabajando y hace 1 año después del huracán María el Señor lo trajo a trabajar a Puerto Rico, así que una bendición tenerlo nuevamente aquí en Puerto Rico. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1, versículos 19 en adelante. Carta del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Padre, alabamos tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, porque nos has permitido en esta mañana, a través del coro, Señor, adorar y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que damos gracias por ese regalo, Señor, porque tu palabra nos recuerda que no éramos merecedores de tanta gracia, pero a ti te plació a un mundo en medio de tinieblas anunciar y traer gran luz a través de Cristo Jesús. Pero qué bueno, Señor, que no solo Cristo nació, sino que vivió y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y abrió un camino para que nosotros, tu pueblo, pudiéramos alcanzar salvación, Señor. Gracias por las nuevas de gran gozo. Gracias por Cristo Jesús. Y ahora, Señor, nos acercamos a tu palabra, palabra que es santa, palabra que es pura, palabra que es viva, Señor. Suplicamos, Espíritu Santo, que abras nuestros oídos espirituales, sensibilices nuestro corazón,
en esta mañana para escuchar no la voz del predicador, porque la voz del predicador ningún poder tiene, que podamos escuchar en esta mañana tu voz, porque cuando tu voz habla al corazón, tu voz restaura, tu voz sana, tu voz convence, tu voz transforma, tu voz levanta, Padre amado, para que vivamos conforme a tu plan y tu propósito. Así que ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, toma la palabra y deposítala de forma abundante y poderosa en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar asiento, amado hermano, amada hermana. El tema para esta mañana: una iglesia bajo el señorío de Cristo. Una iglesia bajo el señorío de Cristo. La Navidad es un tiempo muy interesante, no solamente porque a la gente se le quitan todas las enfermedades en Navidad, los médicos se quedan sin trabajo, las salas de emergencia no se llenan. Todo el mundo, cuando llega la Navidad, le entra un ánimo tan grande, ¿verdad? Que se olvida de todo, ¿verdad? Tenemos amistades que trabajan en laboratorios, médicos, y dicen, no, en Navidad nadie prácticamente se enferma, ¿verdad? Porque hay un ambiente precioso de celebración, de ámbito, y obviamente a los puertorriqueños nos gusta celebrarlo muy bien, no como otras partes del mundo. Pero no solo eso, sino que también el tiempo de Navidad es un tiempo de reflexión, porque estamos terminando un año y mirando hacia el próximo año con una expectativa, ¿verdad? Es un tiempo de reflexionar qué cosas logramos, qué no hicimos, qué pensamos hacer para el año que viene, y típicamente mucha gente hace hasta ciertas resoluciones, aunque a veces la mitad de ellas tienen que ver con dietas y rebajar, ¿verdad? Y todas esas cosas, y no las cumplimos. La realidad es que nos hacemos ese tipo de cosas, pero los creyentes tenemos que mirar un poco más allá. Tenemos que examinar nuestra vida espiritual, más que lo que hacemos, sino cómo ha sido nuestra vida con Dios, nuestra vida de cristiano en este año, y qué expectativas tenemos con relación a nuestra vida cristiana para el próximo año. Y un tema que para mí es muy crucial en la vida de nosotros, los creyentes, y de la iglesia en general, es que la iglesia necesitamos aprender a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Es decir, bajo el concepto claro en nuestra vida de que Cristo es no solo nuestro Salvador. Eso es lo más que nos gusta del cristianismo, la salvación. Pero la realidad es que cuando Cristo viene a nuestra vida, no solamente viene como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, es nuestro amo, nuestro dueño, y los creyentes debemos aprender a vivir en ese concepto. Y en esta mañana, a través de la Escritura, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con esa vida, esa iglesia que vive bajo el señorío de Jesucristo. Y si como creyentes, como congregación, no estamos viviendo bajo esa dinámica, de ese concepto de que Cristo sea el Señor, el amo, el dueño de nuestra vida, debe ser la primera quizás resolución para el 2020 en nuestra vida espiritual. La carta que acabamos de leer es escrita por el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de los Efesios. Éfeso era una ciudad muy importante, contenía uno de los puertos principales de transporte marítimo en toda esa región de Asia. Así que gracias a que era una ciudad de gran movimiento económico y de transporte marítimo, era una sociedad o una ciudad próspera económicamente, es decir, había mucho trabajo en ese tiempo, en esa región. Ahora, no solo esto, también la Escritura nos muestra que Éfeso era una ciudad muy religiosa. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 19, la Escritura nos muestra que Éfeso tenía un templo dedicado a la diosa Artemisa, o la diosa Diana, como le habían llamado los romanos, que era la diosa de la casa, de cazar. Y recuerden que Pablo, predicando el evangelio en esa región, se creó todo un alboroto al él compartir las buenas nuevas del evangelio en esa ciudad, porque eran muy devotos de esta diosa. En ese proceso siempre gente respondió al evangelio. Dice el libro de los Hechos que Pablo plantó esa amada congregación en esa ciudad llamada Éfeso. La carta a los Efesios, al igual que la carta de Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas por el apóstol Pablo desde la prisión.
Pablo estaba preso en Roma esperando su apelación al César, y en ese proceso Dios le permitió escribir distintas cartas, y una de ellas fue obviamente la carta a los Efesios, una carta muy interesante. Como todas las cartas que escribió Pablo, típicamente él comenzaba dando una pequeña salutación, un motivo de acción de gracias, y oraba por la iglesia a la que le estaba escribiendo. Esta carta no es distinta a esas otras que escribió el apóstol Pablo. El capítulo 1, los versículos del 3 al 14 que preceden al texto que leímos en esta mañana, el apóstol Pablo les está escribiendo a estos hermanos de Efesios que era importante que ellos pudieran comprender a cabalidad lo que el Señor les había dado a ellos, o la salvación. Les recuerdan los versículos del 1 al 14 que la salvación no era algo casual, era algo que Dios había planeado antes de la fundación del mundo, traer un plan de redención. Y si usted y yo, en el caso de los hermanos de Éfeso, estábamos en la iglesia, éramos parte del pueblo del Señor, no había sido un ups de Dios, sino que Dios había pensado en nosotros y había tenido un plan para perdonar nuestros pecados y constituirnos en sus herederos, en sus hijos, en que pudiéramos tener comunión con Dios. Y Pablo les recuerda a estos hermanos la importancia de no olvidar que la salvación es un regalo de Dios, que no es casualidad, sino que Dios pensó en ti, te amó de una manera especial desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía planes contigo y tiene planes contigo en esta mañana, si todavía tú no has conocido al Señor como tu único y suficiente Salvador. Ahora, luego de Pablo expresar esas grandes verdades con relación a la salvación, entonces encontramos el texto al que hicimos referencia en esta mañana, que es Pablo entonces orando por los creyentes de Éfeso. Está pidiéndole al Señor, y dice: por esta causa, capítulo 1, versículo 15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y el apóstol Pablo empieza a plasmar en esta carta las razones, los motivos, las peticiones de oración que él tenía delante de Dios por la iglesia de Éfeso, y dice tres cosas específicamente. En primer lugar, el apóstol dice que estaba orando para que ellos tuvieran revelación en el conocimiento de él. Es decir, Pablo le está diciendo: lo que voy a mencionar, las razones por las que estoy orando por ustedes no las pueden entender por ustedes mismos. Necesitan la revelación de Dios. Necesitan que el Espíritu Santo abra su entendimiento para que ustedes puedan comprender estas cosas. En primer lugar, le dice en la Escritura que el Señor, ¿verdad?, que alumbre versículo 18, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Es decir, Pablo oraba para que Dios les diera revelación a los creyentes de Éfeso y pudieran entender su futuro, que era lo que les deparaba una vez ya ellos estaban en Cristo Jesús, pudieran tener esperanza. Lo segundo que el apóstol Pablo incluye en esa oración es, dice: oro para que ustedes puedan entender las riquezas de la gloria de Cristo que hay en ustedes. Es decir, para que tú puedas entender quién tú eres en Cristo Jesús. Pablo oraba para que los creyentes de Éfeso no solamente pensaran en su salvación hacia el futuro y que Cristo vuelve y que nos vamos a encontrar con Él y que vamos a morar para toda la eternidad con Él, sino que en lo que ese momento llega, los creyentes de Éfeso y obviamente los creyentes de la iglesia a través de los tiempos pudieran comprender quiénes son ellos en Cristo Jesús, cuál es su posición en Cristo Jesús, qué herencia maravillosa tú y yo tenemos por el hecho de ser hijos e hijas de Dios. Pero no solo eso, el apóstol Pablo también en esta oración incluye específicamente que los creyentes también pudieran entender otra cosa. Versículo 19: oro para que también ustedes puedan entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, Pablo estaba orando también para que los creyentes de Éfeso pudieran entender la grandeza del poder de Dios que ahora estaba ¿dónde? En ellos.
Si Pablo no solamente era importante que ellos entendieran su futuro, no solo era importante que entendieran su presente, quiénes son ellos, su posición en Cristo Jesús, sino que entendieran el poder que habían recibido como consecuencia de haber creído en Cristo Jesús. Y es interesante porque Pablo dice que no es cualquier poder el que recibieron. Dicen que ese poder que los creyentes han recibido como consecuencia de su salvación es el mismo poder, versículo 20, que operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales y colocándolo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, Pablo está orando, ustedes tienen que entender, necesitan la revelación, no solamente para entender la esperanza que ustedes han recibido, necesitan revelación no solamente para entender quiénes son ustedes en Cristo Jesús, sino necesitan también la revelación para poder entender el poder que está en ustedes. Y ese poder que se les ha sido concedido no es cualquier poder. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo ascendió, lo sentó a la diestra de Dios y le dio todo poder y autoridad sobre todo principado, sobre todo nombre. Eso es un tremendo poder. No es cualquier poder el que usted y yo como creyentes hemos recibido. Ese poder le dio a Cristo toda autoridad. Y dice los versículos 22 y 23 que no solamente se le dio autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sino que ese poder también se le dio para que nosotros, la iglesia, viviéramos bajo su señorío. Dice, y sometió, versículo, otorgado el poder significa que a nosotros se nos ha concedido la capacidad, la fuerza para lograr algo que usted y yo podemos alcanzar. Es decir, que el poder, una vez usted tiene a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, usted recibe el poder. Usted tiene la capacidad, el potencial de vivir de una manera que no podía vivir cuando no tenía a Cristo Jesús. El poder de Dios. De hecho, es interesante que tiene que ver mucho con nuestro carácter, con nuestra manera de funcionar en medio del mundo. Por ahí la gente llama poder a tener control, a dominar a otros, a someter a otros bajo el dominio o el señorío de uno. Pero bíblicamente hablando, eso no es poder. Poder es el potencial, la capacidad que Dios nos ha dado para vivir conforme a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Es interesante que siglos más tarde, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, buscó una palabra para poder explicar lo que él había creado. ¿Y sabe qué palabra utilizó? Dunamis. La misma palabra que el apóstol Pablo utilizó cuando habló del poder de Dios. Porque el invento que había hecho Alfred Nobel allá en los años 1800 era un explosivo que tenía en sí mismo el potencial para crear algo. De hecho, interesante, si usted recuerda, y usted quizá ha visto algunos documentales al respecto, un cartucho de dinamita tiene en sí mismo el potencial de crear un efecto. Pero para que ese efecto suceda, recuerda que tiene que pasar. Hay que encender la mecha. Si usted no enciende la mecha del cartucho de dinamita, usted puede tener toda una vida, siglos, un cartucho de dinamita, y aunque tiene el potencial para crear un efecto, ¿qué pasa? Nada pasa. Tiene la capacidad de crear un efecto, pero la única manera que cree ese efecto es que encendiendo la mecha. Así es la vida en nosotros. Usted y yo tenemos, por causa de la salvación y del Espíritu Santo, el potencial de vivir conforme al modelo de Dios. Pero a menos, la mecha sería la fe. A menos que usted crea lo que usted ha recibido de Dios y viva de acuerdo a lo que ha recibido de Dios, ese potencial no causa ningún efecto. Por eso es que hay en la vida de la iglesia gente que lleva 10, 15, 20 años y su vida no ha impactado nada. Dice, pero ven acá, pero no es salvo, no tiene a Cristo Jesús, no tiene el Espíritu Santo, el poder de Dios está en él, tiene todo el potencial para vivir una vida de poder, pero no vive la vida de poder. ¿Por qué? Porque no cree. No cree que lo que ha recibido de parte de Dios
No vive de acuerdo al propósito de Dios, al plan de Dios sobre su vida. Así que es bien importante que nosotros como creyentes entendamos ese poder que nos ha sido concedido por causa del Espíritu Santo. O ese poder que usted y yo tenemos solamente es por haber creído en Cristo Jesús. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos ha sido dado el poder. Por eso Pablo estaba orando por los hermanos de Éfeso. ¿Para qué? Para que Dios le diera revelación. Pudieran ver con los ojos de la fe lo que habían recibido. La esperanza a la que habían sido llamados, la herencia que habían recibido y el poder que tenían en ellos, que fue el mismo poder, como dijimos, que levantó a Cristo de entre los muertos. Nota al calce para los que toman apuntes, Pablo no estaba pensando en la palabra dinamita cuando escribió dunamis, porque la dinamita para el tiempo de Pablo no existía. Alfred Nobel se copió de la palabra griega que utilizó Pablo, porque implicaba, ¿verdad?, el potencial que nosotros tenemos. También otro error, ¿verdad?, y le pongo nota al calce porque a veces uno lo escucha por ahí, que hay gente que entonces dice, bueno, como dunamis significa también dinamita, decimos el evangelio es la dinamita de Dios. Incorrecto, porque la dinamita destruye, el evangelio salva, construye. Tenemos que dejarlo en lo que es el potencial, la capacidad, el poder para crear ¿qué? Un efecto. Ahora la pregunta entonces, una vez uno está claro de qué es el poder, la pregunta lógica es ¿y para qué? ¿Para qué Dios te dio el poder? ¿Con qué propósito Dios nos dio un poder que es el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos? ¿Por qué le dio eso a la iglesia? ¿Por qué nos dio eso a los creyentes? ¿Qué propósito tenía Dios en mente? Obviamente, Dios no nos iba a dar el poder a los creyentes para no hacer nada. Para que simplemente dijéramos, tengo el poder. No. Dios nos dio a los creyentes el poder para que para lograr cumplir su propósito a través de nosotros. Que a través de ese poder manifiesto sobre los creyentes y por ende sobre la iglesia, su nombre fuera glorificado, su nombre fuera anunciado, fuera conocido su nombre a través del poder de Él, a través de los creyentes. Y quiero mencionar por lo menos 3 cosas, entre otras más que pudiera mencionar, pero quizás las más relevantes. 3 razones por las cuales Dios nos dio el poder. En primer lugar, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Posiblemente lo pueden poner en la pantalla, ¿verdad? Si usted lo puede leer. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice Jesucristo, ¿verdad?, hablando a los discípulos que esperaran la venida del Espíritu Santo, y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dijo Cristo que esperaran cuando viniera el Espíritu Santo que iba a recibir la iglesia? Poder. La palabra poder ahí es la misma dunamis. Es decir, Cristo les estaba diciendo a los creyentes que la iglesia, los discípulos y la iglesia, después de su ascensión, por causa del Espíritu Santo, recibiría el poder. Y dice ahí que el poder es ¿para qué? Para ser testigos. Interesantemente, la palabra testigo, ¿sabe lo que significa en ese contexto? Mártires. Es decir, que Cristo les estaba diciendo a los discípulos, el poder a través del Espíritu Santo que ustedes van a recibir les va a dar la capacidad de testificar, de hablar de mí hasta la muerte. Y dice la historia que fue así. Todos los discípulos murieron martirizados por causa del Evangelio. Todos murieron siendo testigos fieles del Evangelio de Cristo Jesús, predicando el Evangelio. El único que no murió martirizado, y no fue porque no intentaron matarlo, fue Juan.
que dice la historia en el libro de los mártires que lo metieron en una olla de aceite hirviendo y salió ileso. Y no sabiendo qué hacer con él, pues lo mandaron para la isla de Patmos. Pero entonces usted y yo tenemos que entender que en primer lugar Dios nos ha dado el poder ¿para qué? Para ser testigos, para que usted y yo hablemos a la gente de Cristo Jesús. Hay tanta gente que dice, no, yo no me atrevo a hablar de Cristo, es que yo soy medio tímido, soy medio cobarde. Usted no entiende el poder de Dios. Porque la Biblia dice que usted ha recibido de parte de Dios el poder, dunamis, para poder ser testigo. No solamente para hablar, usted y yo tenemos el poder para llegar a morir por Cristo Jesús, por consecuencia del Espíritu Santo. Es decir, usted y yo que vivimos en un mundo muy cómodo y que posiblemente en los próximos años ese ambiente de comodidad cambie según va cambiando nuestro mundo y nos encontremos en un momento dado siendo perseguidos, siendo vituperados por causa del Evangelio en esta región del mundo, podemos confiar que por cuanto hemos recibido el poder de Dios, tenemos en nosotros el potencial, la capacidad de poder morir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos el poder de Dios para abrir nuestros labios y poderle anunciar a la gente acerca de Cristo Jesús. No hay razón para que un creyente, a menos que sea que no ha conocido a Cristo Jesús, o número dos, que no ha tenido esta revelación, no ha creído lo que ha recibido, no hay razón para que un creyente no hable de Cristo Jesús. Porque hemos recibido el poder para hablar de Él, para poder ser testigos, para anunciarle a la gente que está a nuestro alrededor quién es el Salvador, que el Salvador vino al mundo, cuál fue su propósito, morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y abrir un camino para que pudiera el ser humano que estaba lejos de Dios por causa de su pecado, encontrar a través de la cruz, del sacrificio, de la sangre vertida en la cruz del Calvario, una esperanza, un camino de salvación, pudiera obtener vida eterna. Y usted y yo que hemos conocido a Cristo Jesús, tenemos el poder de Dios para hablarle a otros de Cristo Jesús. Así que usted y yo hemos recibido el poder para ser testigos. De hecho, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8, Pablo, hablándole a este siervo, Timoteo, vuelve y utiliza la palabra poder, dunamis. Timoteo era un hombre muy íntegro, amaba la escritura profundamente, pero la mayoría de los comentaristas piensan que era un muchacho un poco tímido. Era el tipo de persona que a veces le daba miedo la confrontación, decir las cosas como son por miedo a cómo la gente reaccionara. Y Pablo, escribiéndole su segunda carta a él, le recuerda estas palabras. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otras traducciones dicen de miedo, de temor. ¿Sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está diciendo a Timoteo, y obviamente a los creyentes de todos los tiempos, si tú eres piensas que eres tímido, temeroso para ser un testigo de Cristo Jesús, hablar de Cristo Jesús, decir las verdades maravillosas del Evangelio de Cristo Jesús, la palabra nos recuerda que tú y yo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía, la timidez, el miedo no viene de Dios. Dios le ha dado a los creyentes un espíritu de ¿qué? De poder, el potencial, la capacidad de hablar de Él, de mostrar el amor de Él. Y de dominio propio, que es el control. Hacer las cosas, obviamente en amor, no es que usted va a ir por ahí a insultar a la gente. Es compartir el Evangelio bajo el amor poderoso de Dios. ¿Dónde estaríamos usted y yo si alguien no hubiese hablado a nosotros de Cristo Jesús? Pero los creyentes, una vez somos salvos y nos acostumbramos al entorno cómodo de nuestra congregación, nos olvidamos de la misión que tenemos.
que hay un mundo que está perdido. A nuestro alrededor hay cientos de personas, jóvenes, jovencitas, adultos, matrimonios, ancianos, que están, si murieran hoy, van de camino al infierno. Y tú y yo tenemos el mensaje que puede cambiar sus vidas. Tú y yo tenemos la palabra que puede cambiar su destino. Tú y yo tenemos en nosotros la palabra de esperanza para ellos, pero nos callamos la boca. Necesitamos revelación del poder que hemos recibido. Yo tengo, por causa del Espíritu Santo, el poder de Dios para ser testigo, para hablarle a otros de Cristo Jesús, para tiempo y fuera de tiempo poder abrir mis labios y confesar las bondades de nuestro Dios. Pues las iglesias de hoy no crecen porque no abrimos la boca, no hablamos de lo bueno que ha sido Dios, no compartimos con nuestros compañeros de universidad, de escuela, de trabajo, nuestro vecindario, que lo bueno que es Dios, la esperanza que hay en Cristo Jesús. Así que Cristo nos dio el poder a nosotros, en primer lugar, para ser testigos. Es decir, que tú y yo podemos morir por Cristo, no por tu fuerza y la mía, sino por su poder en nosotros. Si llega la hora en que nuestra vida está entre la espada y la pared, tú y yo podemos saber que en esa hora, aunque mi cuerpo, mi emoción me quiera hacer negar del Señor, en mí yo tengo el Espíritu Santo que me va a dar el poder para decir: Cristo es el Señor, Él es mi Rey. Aleluya. La segunda razón por la cual Dios nos dio el poder, no solo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro, sino también para enfrentar las pruebas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 9, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, les recuerda cómo en medio de las pruebas, de la aflicción, de las crisis, de las adversidades de la vida, ellos no están desprovistos, tienen el poder de Dios. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro está hablando? Si vamos al versículo anterior, nos dice: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es el tesoro que tú y yo tenemos? El conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, la salvación. Pero nosotros tenemos esa salvación, ¿dónde? En vasos de barro, que somos nosotros. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder, dunamis, sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Es decir, antes de leer el otro texto, quiere decir que no es lo que dicen por ahí: yo puedo. No, yo no puedo, pero Cristo en mí puede. Eso es lo que Pablo está diciendo, para que la excelencia del poder, del dunamis, sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Si yo puedo vanagloriarme. Si yo reconozco que yo no puedo y es Cristo en mí el que puede, Él recibe la gloria. Por eso Pablo entonces dice: como es el poder de Dios en ti y no eres tú en tu poder, ¿sabes qué pasa? Estamos atribulados en todo, versículo 8, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, que tú y yo, por el poder de Dios en nosotros, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, yo puedo caminar, yo puedo actuar, yo puedo moverme y seguir adelante en la actitud correcta, porque es el poder de Dios moviéndose a través de mí. No soy yo, mi cuerpo posiblemente no puede, mi carne posiblemente sufre, posiblemente bajan lágrimas por mis ojos por causa de la crisis que estoy viviendo, pero me puedo mantener firme porque es el poder de Dios el que me sostiene, es el poder de Dios el que me mantiene, es el poder de Dios el que me mantiene firme en medio de la prueba, en medio de la aflicción, y Él recibe la gloria. Dios te dio el poder para que las pruebas no te aplasten a ti. Pero los creyentes, al no tener el poder, cuando viene la crisis nos volvemos un etcétera.
Corremos para que los médicos nos ayuden, para que los consejeros, para que nos den varios medicamentos, porque es que yo no puedo. No, es que la Biblia dice que tú no puedes. Tú no puedes enfrentar los problemas de la vida. Tú necesitas entender el poder de Dios, porque el poder de Dios en ti te ayuda a enfrentar las pruebas. Entonces uno tiene que aprender, necesita revelación para entender lo que hemos recibido. No solo eso, mira, vamos a Colosenses. Porque esto es tremendo, amado. Yo he orado para que Dios traiga revelación, amado. Colosenses capítulo 1, versículo 11, Pablo le habla a los hermanos de Colosa y les dice que en esta está orando para que ustedes sean fortalecidos con todo poder, dunamis nuevamente, conforme a la potencia de ¿qué? No a tu fuerza, sino que vivas conforme, seas fortalecido conforme al poder de Él, de su gloria, lo mismo que dijo a los efesios. Me perdí. 11. Estaba mirando el 10, por eso me perdí. ¿Para qué? Para toda paciencia. La palabra paciencia en el original es perseverancia y longanimidad. Es decir, ¿qué está hablando Pablo? Cuando tú y yo estamos en la aflicción y entendemos el poder de Dios, tú puedes perseverar. Esa es la palabra paciencia. Ahora, interesantemente, típicamente cuando pensamos, a veces somos enseñados de esa manera, pensamos en perseverar con cosas que tú y yo tenemos que estar haciendo para perseverar. Pero la palabra en el original no está en activo, está en pasivo. Lo que implica que es la acción de simplemente quedarte ahí. ¿Y sabes qué? Que eso es difícil. Porque en el mundo que vivimos se nos enseña que siempre hay que estar haciendo algo. Si tengo la prueba, ¿qué yo tengo que hacer para salir de la prueba? Cuando tú entiendes el poder de Dios, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Creer. Y dejar que el poder de Dios actúe en ti. Perseveras en medio de la prueba. No solo eso, Pablo le añade esta palabra que está brutal, y perdónenme la expresión, longanimidad. ¿Sabe lo que significa longanimidad? Es, en lenguaje popular, tú mantenerte con la frente en alto, entereza. Es decir, Pablo está diciendo, cuando tú entiendes el poder de Dios en la aflicción y en la prueba, tú puedes mantenerte firme, perseverar, pero no como alguna gente dice, pues como Dios quiere. ¿Cómo está mi hijo? Pues ya tú sabes, pues. No, tú puedes estar en medio de la enfermedad, puedes estar en medio de la crisis, puedes estar en medio de la situación económica, puedes estar en medio de cualquier situación, y cuando tú entiendes el poder de Dios, tú puedes estar firme en medio de la prueba y con tu frente en alto y en medio de lo que está pasando y los golpes de la vida y el huracán y las tormentas azotando tu vida, tú puedes mantenerte firme diciendo, Dios es bueno, Dios es digno de toda alabanza, Dios es digno de toda gloria, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Pero ¿cómo tú le puedes adorar? ¿Cómo tú puedes? Si con lo que tú estás viviendo es que el poder de Dios está en mí y el poder de Dios me ayuda a mantenerme firme. Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que correr a ningún lado, yo tengo que confiar, yo tengo que creer, yo tengo que vivir en base al poder que Dios me ha concedido, porque Él me dio el poder para que yo no sea derribado, o voy a ser golpeado, o voy a sufrir, o me van a venir embates sobre la vida, va a llegar la enfermedad, va a llegar la crisis, va a llegar la situación económica, pero si tú eres hijo de Dios y tú conoces el poder de Dios, tú puedes mantenerte firme, puedes mantenerte adorando a Dios, tu corazón puede mantenerse con gozo. Los no creyentes no tienen eso. Por eso el no creyente, cuando viene la crisis, se hace un 8. Corre a buscar poder de algún lugar. Pero cuando los creyentes también no entendemos el poder que hemos recibido, hacemos lo mismo que los que no tienen ese poder. Y Dios quiere, amados, que tú y yo vivamos en ese poder.
Si tú estás hoy viviendo una crisis en tu vida, ciertamente a veces hay situaciones de salud, por eso existen los psiquiatras. A veces hay que medicarle un desbalance en su cerebro o algo así. Pero por regla general, los creyentes que caen en crisis es porque no conocen lo que han recibido. La mayoría de la gente que uno como ministro tiene que aconsejar en las crisis es simplemente porque no viven y no creen lo que Dios ha dicho de ellos. Si tú empiezas a vivir conforme a lo que tú has recibido de Dios, no quiere decir que no vas a estar triste. Nadie dice, ay, prueba, golpéame, por favor. No, la prueba te va a hacer llorar, seguro que sí. La prueba va a acongojar nuestra emoción porque es dura las pruebas y los sufrimientos. Pero en medio de esa situación difícil, hay una promesa que dice la Escritura que el gozo del Señor es mi fortaleza. Es decir, en medio de la prueba, de la crisis, yo puedo mantenerme firme y con el gozo de Dios, porque el gozo de Dios, la paz de Dios, no tiene que ver nada con las circunstancias. Tiene que ver con Él. Entonces tú y yo hemos recibido el poder de Dios, amado, para ser testigos, para hablar a otros de Cristo, pero hemos recibido el poder de Dios para poder enfrentar las pruebas. No hay razón. Ahora la enfermedad de estos últimos años es depresión. A todo el mundo le diagnostican depresión. A todo niño que usted lleva que es inquieto le dicen que tiene ADD. En mi tiempo era el estrés. Todo era estrés, ¿verdad? Y ciertamente hay condiciones, no lo negamos. Pero tú dices, todo el mundo tiene ADD, todo el mundo tiene depresión. ¿No será que estamos viviendo un mundo que nos hemos olvidado de Dios? Aún los creyentes, que no vivimos conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y me perdona si usted es profesional de la conducta, ¿verdad? Pero es lo que dice la Escritura. Los creyentes tenemos que aprender a vivir en el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del primer siglo y de los primeros siglos no habían todas las especialidades de medicina que tenemos hoy. ¿Sabe cómo tenían que vivir los creyentes? Dependiendo de Dios. Por el poder de Dios. ¿O qué va a hacer usted cuando venga la persecución sobre este mundo y no le acepten su plan médico? Porque es que el plan médico es para los que son fieles al Estado. Si tú eres cristiano, tú no tienes derecho a eso como son en otros lugares del mundo. ¿De quién tú tienes que depender? Del poder de Dios. ¿Cómo tú vas a manejar las situaciones de la vida, incluyendo hasta la muerte? Creyendo en el poder de Dios. Si Dios te dio al Espíritu Santo, tienes el poder de Él para vivir en la vida. Pues ¿por qué no empezamos a practicarlo desde ahora? Para cuando llegue ese momento, si Dios permite que llegue sobre nuestra vida la persecución, ya estamos ejercitados en creer en el poder de Dios, en vivir bajo el poder de Dios, en funcionar bajo el poder de Dios, honrando su nombre. Tercera razón por la cual Dios nos dio el poder. Nos dio el poder para ser testigos, nos dio el poder para enfrentar las pruebas y en tercer lugar, nos dio el poder para vivir de acuerdo con su llamado a que seamos personas que reflejemos su carácter. Usted tiene el poder para vivir de acuerdo al plan de Dios. Tiene al Espíritu Santo. Gente dice, es que yo trato de vivir la vida cristiana, pero pues, es que yo no puedo. Es verdad. Usted no puede. Hoy estoy predicando en contra de todo lo que dicen los psicólogos, ¿verdad? En vez de ser un motivador, los estoy desanimando. ¿No sabes por qué? Porque es que Dios no quiere que confíes en ti. Dios quiere que confiemos en Él. Porque nosotros no podemos, porque tenemos este muerto llamado, este hombre carnal con el que usted y yo cargamos, está viciado. Pero el poder de Él en nosotros, hace que podamos vivir una vida de plenitud. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11, por lo cual asimismo, 2 Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vean lo que ora Pablo,
que ustedes, Dios los tenga como dignos de su llamamiento, que cumpla todo propósito de bondad y de obra de fe con su poder. Es decir, que tú y yo tenemos el poder para vivir de acuerdo a lo que Cristo Jesús quiere que vivamos. Tú tienes el poder para vencer la tentación. Tú tienes el poder para doblegar y someter esta carne en obediencia al Señor. Tú y yo tenemos el poder para huir de la tentación. Tú y yo tenemos el poder para vencer el pecado o nuestra debilidad. No por nosotros, recuerda lo que dijo el apóstol Pablo. No es por mi fuerza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte porque reposa sobre mí el poder de Cristo Jesús. Es decir, que como creyentes, tú y yo podemos vivir de acuerdo al poder de Dios si nosotros lo creemos, confiamos en Él. Si vivimos conforme a Él, tú y yo vamos a poder caminar en obediencia al Señor. Dios te va a dar la fuerza, ¿para qué? Para agradar. ¿Por qué? Porque antes tú y yo no habíamos conocido a Cristo Jesús. ¿Cómo vivíamos? Esclavos del pecado. Nadie nos tenía que decir peca, tú y yo pecábamos naturalmente, si esa era nuestra inclinación. Pero no es lo mismo cuando Cristo vino a tu corazón. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Significa que el Espíritu Santo está en ti. Y dice Pablo a los Colosenses en capítulo 3, que si pues habéis resucitado con Cristo, ahora buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto. Ya tú y yo no somos esclavos del pecado. Ciertamente caemos, ciertamente pecamos, porque todavía tenemos este muerto encima, pero ya no nos deleitamos en vivir vida lejos de Dios. Ahora hay un anhelo en nuestro corazón que antes no había, de agradar a Dios, de vivir para Dios, de amar a Dios con todo nuestro corazón, y eso lo provoca el Espíritu Santo. Y pastor, ¿y cómo yo puedo vivir en la plenitud de Dios? Tienes que creer que Dios te ha dado el poder para que tú vivas conforme a lo que Él ha preparado de antemano para que tú y yo andemos en ello. Que en el camino vamos a tropezar, seguro que sí, pero cuando uno se cae, se sacude, se levanta con el poder de Dios y sigue haciendo la obra de Dios. Que nos insultan, que nos golpean, que nos menosprecian cuando somos fieles a Dios, seguro que sí, pero ¿sabes qué? Me limpio, si me escupen la cara, me lavo la cara y sigo adorando y sigo obedeciendo y sigo caminando, porque Dios ha tenido declarado ya un propósito para mi vida. Por eso el apóstol Pablo podía decir: todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. No importa lo que venga, yo puedo en Cristo Jesús vivir de acuerdo a lo que Él me llamó a hacer. Así que no hay razón para que los cristianos vivamos vidas mediocres espirituales. Ay, eso dolió. Y se fueron los amenes. Ay, soy. ¿Sabes que si tú reconoces el poder de Dios, tú puedes vivir en la plenitud de Dios? Tú puedes vivir una vida de obediencia a lo que Dios quiere. Tú puedes vivir una vida de llenura del Espíritu Santo. Una vida que refleja el carácter de Cristo Jesús. Porque para eso Dios nos salvó. Dios preparó unas obras de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Entonces yo puedo caminar en obediencia a esas obras que Dios preparó de ante mí cuando yo entiendo el poder de Dios. Y que yo sé que lo que Dios me llamó a hacer, el único que puede alterar momentáneamente ese propósito soy yo mismo cuando no le creo a Él. Pero aunque yo pueda momentáneamente desviarme el propósito, Dios siempre lo va a cumplir. Porque dice Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, uno puede pensar que temporalmente uno se está saliendo con la suya, pero no crea, tarde que temprano, aunque sea de bruces, terminamos haciendo la voluntad de Dios. Si no, pregúntele a Jonás. No hay manera de escaparnos. Ahora usted y yo podemos vivir en la voluntad de Dios si aprendemos a creer en el poder de Dios que está en nosotros.
Es el poder para vivir una vida. Cuando usted mira a los creyentes a través de los tiempos y la iglesia, en el libro de los Hechos, usted dice, wow, pero ¿qué tenía esa gente? Nada, ellos creían en lo que habían recibido. Y al creer en lo que habían recibido, les dio el poder para vivir de una manera diferente en un mundo en caos. Porque si había una sociedad que estaba en caos, era la sociedad romana. De gran libertinaje, muchísimas cosas terribles y para colmo de opresión sobre la iglesia. Pero los creyentes podían vivir de una manera victoriosa en medio de ese mundo en caos. ¿Sabe por qué? Por el poder de Dios. Entonces miramos las noticias, abrimos el periódico, prendemos la televisión y todo lo que vemos es malo en nuestro país. Muy rara vez en la semana escuchas una buena noticia, todo es malo. Y como todo es malo, nosotros terminamos hablando igual que los que no tienen esperanza, que todo está mal. Pero ¿no se supone que nosotros seamos la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿No se supone que en medio del caos que vive el mundo, vea a los cristianos y pueda decir, hay esperanza? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué tú no vives y no estás como loquito por ahí como los demás? ¿Qué tú tienes? ¿Cómo tú puedes tener tanta tranquilidad? Porque tú siempre estás contento. Porque tú siempre estás cantando. Tú no tienes problemas, ¿eh? Ay, si supiera todo lo que tengo, nena. ¿Sabes qué? Es Cristo en mí. El poder de Dios. Entonces el mundo ha dejado, como la iglesia hemos dejado de vivir de esa manera, el mundo que está perdido y sin Cristo ni tan siquiera mira a la iglesia como un lugar de esperanza. ¿Por qué? Porque los que estamos llamados a vivir en ese poder y en esa esperanza no vivimos de esa manera. Cuando miran a la iglesia, ¿qué ven? Hay gente igual que nosotros. Ahí ellos se quejan, mira, y ellos dicen que son cristianos. Entonces necesitamos aprender a vivir conforme al poder de Dios. Si usted y yo vivimos de acuerdo a ese poder, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir conforme al modelo que establece Cristo Jesús. Termino con este texto, Hechos capítulo 2. Versículo 42. Lucas describe lo que era una iglesia viviendo bajo el poder de Dios. No está recetando lo que tenemos que hacer, él está describiendo lo que pasó. Lo que implica que cuando una iglesia vive bajo el señorío de Cristo, entendiendo el poder, va a reflejar características del poder de Dios en ellos. Dice Hechos 2:43, 42, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, mire qué tremendo, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ah, no, pastor, pero ahí están diciendo que yo tengo que vender mi propiedad. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que cuando uno vive bajo el poder de Dios, nada es más importante que Dios. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Por eso esa gente, obviamente en el contexto que está hablando, si usted se convertía a Cristo y era de una familia judía, usted perdía todo. Como le pasa a un musulmán hoy que viene a Cristo Jesús, es muerto para su familia, perdió herencia, perdió apellido, perdió todo. Obviamente los creyentes, ¿qué hacían? Pues el desprendimiento como consecuencia de una vida controlada por el Espíritu Santo hacía que, no, a este hermano no lo podemos dejar desprovisto.
Si el Señor lo ha salvado, es nuestra responsabilidad cuidarlo. Pero ¿qué pasa? Una iglesia que está sometida al señorío de Cristo, que vive bajo el Espíritu Santo, ¿qué hace? Manifiesta cuando nos reunimos como asamblea que ese poder, ese corazón, esa actitud. Pero ¿dónde empieza eso? En nosotros. Recuerde que en el Nuevo Testamento, iglesia somos nosotros, los creyentes. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, a veces cuando miramos la asamblea, la congregación, que llamamos iglesia, ¿verdad? Porque nos reunimos juntos para adorar al Señor, decimos la iglesia tiene problemas, o la iglesia no hace esto, o la iglesia no cumple esto. ¿Sabe qué? Que el problema no es la iglesia como cuerpo, soy yo. Redúzcalo a usted y pregúntese, ¿yo vivo una vida llena del Espíritu Santo? Yo vivo una vida donde el poder de Dios está manifestado a través de mí. Yo vivo una vida bajo el señorío de Cristo Jesús. Y si su respuesta es no, no espere entonces que cuando nos reunamos como asamblea se manifieste eso. Porque eso se manifiesta cuando nos reunimos como asamblea, cuando creyentes individuales vivimos en el poder del Espíritu Santo y nos reunimos en asamblea, como congregación, como cuerpo. ¿Qué usted cree que va a pasar con creyentes que están llenos del Espíritu Santo y bajo el poder de Dios? Nosotros ni sabemos, porque lo hemos perdido. Pero necesitamos nosotros empezar a vivir bajo ese poder. Necesitamos revelación de Dios. Entendimiento. Señor, hazme entender esto que yo he recibido. Porque yo necesito vivir bajo tu poder. Una vida dominada, controlada por tu Espíritu Santo. Entonces, estamos terminando el año y empezando un año nuevo ya mismo. ¿No cree usted que es una buena resolución? Señor, yo quiero ser una vida, un hijo, un creyente, que entienda y viva bajo el poder de Dios. Una vida sometida al señorío de Cristo. Una vida donde realmente yo viva bajo ese dominio y control tuyo sobre mí. Que la gente pueda ver tu poder a través de mí. La entereza, la perseverancia, el gozo, la alabanza, la acción de gracia, no importa lo que venga sobre mi vida. Claro está, este poder está disponible para todos, pero no todos lo pueden disfrutar. Solamente lo pueden disfrutar los que han conocido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Quiere decir que si usted está entre nosotros, usted no ha conocido a Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo, este poder, tú no lo tienes. Tú necesitas rendir tu vida a Cristo Jesús. Tú necesitas que Cristo sea tu Señor y tu Salvador. Tú necesitas recibir el regalo que se ha cantado hoy aquí. Porque cuando Cristo viene a tu vida, junto con la salvación, viene el Espíritu Santo, viene el poder de Dios. Por eso es que cuando Cristo viene a nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada. Por eso, cuando antes no conocíamos a Cristo, posiblemente estábamos en derrota, en crisis, sin esperanza, sin paz, sin gozo. Y cuando Cristo viene a la vida, empieza a cambiar nuestra perspectiva, empezamos a entender el poder de Dios, empezamos a vivir una vida de plenitud. Así que hoy usted necesita entregarle la vida a Cristo Jesús. Y si usted es creyente ya, porque le entregó la vida a Jesucristo y no está viviendo bajo el poder, nuestra oración, la misma oración de Pablo, que Dios nos dé revelación. Quiera Dios que hoy a través de la palabra el Espíritu Santo haya abierto tu corazón, tu entendimiento, y tú entiendas lo que Dios te ha concedido. Inclina tu rostro ahí por unos segundos y vamos a orar. Oh Padre, alabamos tu nombre. Te damos gracias en esta mañana.
Gracias por la palabra que tú has depositado en nuestros corazones. Oh Señor, necesitamos ese poder. No porque no esté en nosotros que te hemos conocido, sino porque es como un tesoro que lo teníamos disponible y ni sabíamos que lo teníamos. Que en esta mañana tu Espíritu haya traído revelación a nuestros corazones. Entendimiento, Señor. Y mira, Padre, si hay alguna vida aquí en esta mañana que no te ha conocido, que nunca se ha arrepentido de sus pecados y ha rendido su corazón a Cristo Jesús. Quizás hoy, Señor, en esta mañana, a través de los cánticos, a través de la palabra, te ha placido a ti iluminar el corazón. Te ha placido que la luz del Evangelio resplandezca en ese corazón. Y hoy ha llegado el día de salvación para esa vida o para esa casa. Oh Señor, que haya humildad en el corazón y aquel que tú te hayas revelado pueda rendir su vida a Cristo Jesús. Mientras estamos orando y meditando en nuestros corazones, permítame preguntar en primer lugar, ¿habrá alguien entre nosotros que no ha conocido a Cristo Jesús? Que tú nunca has conocido a Cristo. Quizás simpatizas con la fe, quizás te gusta la iglesia, quizás te gusta el Evangelio, la música, pero nunca has rendido tu corazón a Cristo Jesús. Y hoy Dios, a través de su palabra, ha hablado a tu corazón. Y tú has entendido que estás lejos de Dios y tú dices, yo hoy, pastor, yo hoy entiendo que necesito rendir mi corazón a Cristo Jesús. Yo no tengo eso que usted habló. Yo lo quiero. Yo quiero a Cristo. ¿Habrá alguien entre nosotros que nunca le ha entregado la vida a Cristo Jesús y estás entre nosotros? Y hoy tú dices, pastor, yo quiero hoy entregar mi corazón a Cristo Jesús. Simplemente donde estás, levanta tu mano, con eso me estás diciendo, pastor, ora por mí. Yo quiero hoy, por primera vez, entregarle mi vida y mi corazón a Cristo Jesús. Yo nunca recuerdo haber entregado mi corazón a Cristo Jesús. Pero yo quiero hoy que Cristo me perdone, me salve, sea mi amo, mi dueño y mi Señor. ¿Habrá alguien que nunca ha conocido a Cristo Jesús y hoy rindes tu corazón a Cristo Jesús? Levanta tu mano, vamos a orar por ti. No quiero que te vayas. El mejor regalo que puedes tener esta Navidad es Cristo en el corazón. ¿Habrá alguien? Pregunto por última vez. ¿Alguien que está ahí en su corazón luchando? Pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No, yo no lo tengo que saber. Lo tremendo es que Dios lo sabe. Y te trajo aquí para que escucharas. Que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Alguien más que Dios está llamando. Dios conoce tu corazón. Él sabe dónde estás. Y Él hoy te ama. Quiere transformarte, sacarte de tu condición, perdonar tus pecados, escribir tu nombre en el libro de la vida, aleluya, y depositar en ti el poder de Dios, su presencia. Habrá alguien más que en su corazón el Señor está llamando. El llamado de Dios no es el que escucha con tus oídos. El llamado de Dios en el corazón. Es algo allá adentro que nunca antes había experimentado. Es Dios diciéndote, esto es contigo, te estoy llamando a ti. Hoy es día de salvación. Habrá alguien más que en esta mañana no pelea con Dios y dice, pastor, Dios me está llamando, yo hoy rindo mi corazón a Cristo Jesús. Ahí donde estás, levantas tu mano en alto diciendo, pastor, ora por mí. Yo quiero hoy rendir mi corazón a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? Voy a pedir a la persona que levantó la mano, si puedes venir por aquí, queremos orar contigo un momentito. Tengo un segundo llamado para los creyentes. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, si Dios ha tocado tu vida, tú dices, pastor, yo reconozco en esta mañana que yo desconocía ese poder de Dios. Saludarte, mi hermanito. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y tú dices, pastor, yo necesito hoy, yo quiero pedirle al Señor
que quiero vivir conforme a ese poder. Yo no puedo hacer nada por ti, pero Dios puede hacer algo por ti. Simplemente, mientras cantamos algo, mientras está la música ahí, cantamos algo, levántate y ven hasta el altar en esta mañana y dile: Señor, yo quiero vivir conforme a ese poder. Poder para ser testigo, poder para enfrentar las pruebas, poder para vivir de acuerdo a tu plan y tu propósito. Aleluya. Sin ningún temor. Lo bueno de la casa del Señor es que el que está aquí es Dios. Y Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos. No para juzgarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para ministrarnos. Así que si Dios te está llamando y tú dices: yo no quiero terminar este año igual, yo quiero vivir conforme al poder de Dios. Con tu amor rodéame. ¿Quién viene a los brazos del Señor? Cerca quiero estar, Señor. y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Aleluya. Cerca quiero estar. Ven al Señor en esta mañana. Si Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Aleluya. Al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. El Señor sigue llamando. Ven a su presencia en esta mañana. Dile: Señor, yo necesito un toque de ti. Yo quiero doblegarme delante de ti. Yo quiero vivir conforme a ese poder de tu presencia. Aleluya. ¿Quién más está llamando al Señor? Ven al Señor. Ven al Señor. Él es el que te llama, no soy yo. Yo no puedo hacer nada por ti, pero el Señor puede hacer cosas grandes en tu vida. Aleluya. Él tiene el poder para hacer algo grande en ti. Como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame y tómame. Cerca quiero estar. Aleluya. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Te pones de pie, iglesia, extiende tus manos hacia acá y vamos a orar por estos hermanos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos en esta mañana, Dios. Te adoramos porque tu palabra ha encontrado espacio en el corazón de estos hermanos y hermanas, Señor. Ellos han venido con humildad reconociendo, Dios, la necesidad de poder vivir de acuerdo al poder que han recibido de tu presencia. Oh Espíritu Santo, en esta mañana yo te pido que tú invadas su corazón, su vida con el entendimiento que tu palabra nos da del poder que hemos recibido. Poder para ser testigos,
poder para enfrentar las pruebas, poder para vivir de acuerdo a tu plan y tu propósito. Oh Espíritu Santo, en esta mañana restaura, en esta mañana convence, en esta mañana quebranta, en esta mañana limpia, en esta mañana purifica de una manera poderosa, en esta mañana llena de tu presencia estos corazones, de tal manera, oh Dios, que puedan salir de aquí levantados, edificados, consolados, fortalecidos por el entendimiento que tu palabra nos da de quiénes somos en Cristo Jesús, de que no estamos solos, de que tú estás en nosotros y con nosotros, y que, Señor amado, el enemigo, Satanás, no puede tener poder en contra de los que somos tus hijos, Padre. Oh, gracias por tu amor. Gracias por hablarnos. Sella la palabra en nuestros corazones y tu propósito se cumpla en nosotros para la gloria, la honra, la excelencia, la alabanza de Cristo Jesús, a quien damos gloria, honra, poder y alabanza en esta mañana. Dice tu palabra que de Él, por Él y para Él son todas las cosas en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana. Aleluya. Aleluya, aleluya, dáselo fuerte a Él, dáselo fuerte a Él, dáselo fuerte a Él.